Bienvenidos a mi canal, yo soy Deb Soto, escritora y lectora. Estoy aquí para hablar de un libro y una película titulada Robot Salvaje y la leí o la terminé de leer el 28 de septiembre, así que no tengo notas, no anoté nada en esa lectura, así que estoy bajo mi memoria y wow, qué difícil. Vamos a ver cómo yo resuelvo esto, pero yo voy a hablar, yo necesito hablar de este libro y también de la película, por supuesto, porque es maravilloso. Este libro es demasiado bueno. Es un libro infantil, tengo que recalcarlo, pero es para cualquier edad. O sea, yo tengo 30 y pico de años y a mí me fascinó. Tienes que leer este libro. Bueno, también es que a mí me encanta la naturaleza y es un libro en el que se resalta demasiado el amor por la naturaleza. O sea, el autor hace un trabajo magistral con todo lo que está en torno a este robot. O sea, toda la ambientación es increíble. Vi la película en el cine y me sorprendió. Aquí no hay manera en la que yo diga el libro es mejor o la película es mejor. Ambas versiones están impresionantes, ambas versiones son muy buenas. Yo sí me podría quedar con el libro si tuviera que escoger, pero cada versión, el libro, tiene un público particular, igual que la película. La película es bien comercial, se hicieron muchos cambios, se cambiaron cosas del libro que no estuvieron mal, en realidad le dieron un rol a unos personajes que no lo tenían, un protagonismo que no tenían esos personajes, y ¿sabes qué? Estuvo fenomenal. Ok, vamos a hablar un poquito del libro. Esta es la historia de Ross, un robot que llega por error a una isla y que tiene un cometido, que es hacer lo que le manden, en el sentido, o sea, está creado, está programado este robot para que ayude a las personas. Y esta persona, su dueño, le dice, necesito que me ayudes con tal cosa, no sé, recoge ese palo y llévalo a la esquina y lo va a hacer. Y te va a decir, ok, ¿y ahora qué hago? Ese es su propósito, ayudar. Y quiere satisfacer las necesidades de las personas que están a su alrededor. Es un buen robot. O sea, eso es lo que piensa. Y lo es, de hecho. Ok, hubo una tormenta. Cuando estaban transportando a los robots, que son unos productos, hubo una tormenta y varios cayeron o llegaron a esta isla y algunos se dañaron, o casi todos, excepto Ross. Ross estaba en un letargo, estaba siendo un robot normal, o sea, no quiero decir normal, ni tampoco dormido, porque un robot no tiene vida. Déjame ver cómo es la palabra, estaba apagado. Ross, que es la robot, o sea, es como chica, pues ella estaba apagada y de momento llegan unos animalitos, unas nutrias y empiezan a jugar con este robot y lo encienden. Y aquí comienza toda la historia. Ross quiere saber qué hacer, cómo ayudar a quien tiene a su alrededor, porque ese es su trabajo. Así que poco a poco comienza a evaluar, observar y a imitar. Y esto es bien importante. La observación que tiene Ross de su entorno no se ve tanto en la película. De hecho, la película no se nota demasiado este efecto ambiental que está a su alrededor. Sí, claro, por supuesto, vemos los animales, vemos la naturaleza, pero el libro le da un énfasis demasiado intenso. Está brutal. Comienza Ross dándose cuenta de cómo escalar una montaña, por ejemplo, y dice, ok, espérate, ¿cómo lo hacen? Porque ella está tratando de hacerlo sola. Y se pone a mirar a unos cangrejos, los observa y dice, ah, ellos lo hacen de esta manera. Y así lo imita. Poco a poco comienza a darse cuenta de cómo actúan los animales, de cómo actúan las plantas, de cómo actúa todo a su alrededor. Estoy haciendo esto un resumen súper rápido, hasta que ella, porque ella estaba tratando de hablar con los animales y no se entendían entre ellos, hasta que entonces ella comienza a entender a los animales y comienza a comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque aprendió su idioma, aprendió el lenguaje. ¿Cómo?
observándolos e imitando. Y esto es fascinante. En la película sí se ve un poquito de esto, pero no demasiado como en el libro. Claro, la película va a correr más rápido por factor tiempo, pero algo que yo quiero que se entienda es que en la película, no, en el libro, la naturaleza juega un rol bien importante y el autor se especializa en explicar o en detallar el proceso del ciclo de vida de la naturaleza y de cómo es este ambiente salvaje y natural en el que un organismo se come a otro organismo de forma natural y porque es así, porque es parte de la naturaleza. Y bueno, nada, creo que ese enfoque no se nota demasiado en la película, pero no estuvo mal. La historia comienza cuando Ross por accidente aniquila a una familia de gansos y es algo trágico, pero el libro y la película lo hacen un poquito jocoso porque Ross es un robot, no tiene sentimientos, no entiende mucho de las cosas y ella pues no sabía con exactitud lo que había hecho, ella no podía sentir tristeza, pero sí se sentía responsable. Y esto fue algo bien interesante porque de toda esa familia, un huevito tenía vida, ahí adentro había vida de uno de los gansos, entonces ella comenzó a cuidar ese huevito porque sentía la responsabilidad de que tenía que ayudarlo. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Comienza a interactuar con los animales, a pedir ayuda y a decirle, mira, tengo este huevito, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Y es increíble, ella se convierte en madre sin querer y me encanta porque se presenta el tema de la maternidad de una forma bien linda, bien graciosa. En la película es incluso hasta más graciosa todavía. Hacen unos comentarios al principio de la película que en realidad me reí a carcajadas con esto. Y te presentan la maternidad en sus diferentes facetas y es increíble. Yo no quiero hablar de esto porque me encantaría que lo lean o al menos vean la película y disfruten esta parte porque realmente es increíble y más si eres madre o padre y vas a entender muchísimo. Yo creo que el libro en general, by the way, no he querido hablar demasiado de la trama pues para que se sorprendan con ella cuando vayan y la conozcan, pero en general es increíble. O sea, yo no me esperaba esta literatura, yo no me esperaba lo que me iba a encontrar porque llegué a este libro cuando en el cine vi el tráiler de Robot Salvaje y dije, qué interesante, lo busqué y me di cuenta que era basado en un libro y ahí fue que leí el libro. No sabía más de lo que había visto en el tráiler. A mí me encantó demasiado la película. Hay diferencias, bastantes, en cuestión a lo que hace Ross, en cómo se comporta, en cómo habla con los animales, ciertas escenas con los animales y el protagonismo de ellos. Por ejemplo, quien ayuda a Ross a construir un hogar para ella y para el ganso es uno de los animales. En la película no lo hicieron así, la crearon a ella y ella era capaz de hacerlo, pero la pusieron a ella como la que estaba construyendo y la que estaba más salvando y protegiendo a los animales. Y sí, está bien, ella lo hace de cierta forma, pero los animales también tienen mucho protagonismo en ciertas cosas que hacen porque es su naturaleza. Como el castor que construye, pues igual. Hay una escena donde hay un zorro. En el libro el zorro es un poquito más villano y no es como ocurre en la película. Sin embargo, ese personaje me encantó en la película. Es el tipo de dinámica como Shrek y Burro o Olaf, ese tipo de personajes que son como secundarios pero bien graciosos, bien divertidos y que son bien esenciales en la historia, pues ese es el zorro. Y creo que era necesario en la película. Si hubiesen hecho la película exactamente y súper fiel al libro, creo que no hubiese tenido el impacto que tiene la película, porque como dije, es bien comercial. Es una película en la que hay unas escenas bien, vamos a decir, clichosas dentro del mundo del cine que son necesarias para impactar a un público particular, en este caso al infantil. Hay una escena, por ejemplo, en la que Ross está tratando de enseñar a volar al ganso y ella pues crea todo un mecanismo para que él aprenda.
o sea, como una organización completa, y esa escena completa dura mucho en el cine, o sea, en la película dura mucho, y en realidad en el libro es una oración. Es como que Ross enseñó al ganso, ya se acabó. Y creo que no estuvo mal en la película, pero hay unos detalles que ocurren en el libro que son mucho más importantes y que no notamos en la película, y creo que es más todo en relación a la naturaleza, en cómo se protege, en cómo nos cuidamos unos a otros, en cómo todas las especies son importantes, y me fascina ese libro realmente. De hecho son 3. Este es el primer libro, y el escritor al final de la lectura dice que él tardó muchos años construyendo esto y lo hizo a través de la observación y de muchas preguntas que tenía. Y él, una de las cosas que dice es que observando a los animales, él se dio cuenta de que son casi robóticos, porque los animales hacen lo mismo siempre, todos los días. Se comportan de la misma forma y hacen lo mismo y se mueven hacia ciertos lugares por un propósito particular. Y entonces ahí es que nace Ross, ahí es que él dice como que ellos son como robots, y entonces ¿cómo sería un robot en la naturaleza? Y la historia está genial. En realidad me gustaría mucho que lo lean, no se van a arrepentir. No importa la edad que tú tengas, puedes leer este libro con niños de hasta 5 años en adelante, léelo solo o sola, te va a encantar. O sea, si eres el tipo de persona que le gustan las historias dulces, tiernas, bonitas. En mi caso, yo no soy una persona de llorar, pero mi hijo cuando fue al cine estuvo así bien sentimental y me dijo que era la peor, no la peor, la película más triste que había visto en su vida, y eso fue bien gracioso porque en realidad hay unos momentos en los que a ti te da como que un taco, o sea, como que ese nudo en la garganta, y sí, si eres una persona sensible te va a dar tristeza ciertas cosas, ese apego que tú ves entre los personajes, ese amor y ese cariño que se crea. Es lindo, es una película muy linda, es un libro muy lindo. Sí, es bien fiel en muchas cosas, pero hay otras que, por ejemplo, al final, cuando hay como un tipo de guerra entre robots, animales, en el libro no ocurre exactamente igual. Y me gustó mucho, mucho el final que tuvo la película, porque te da ese momento de saber que va a haber una continuación. Como que no hay un final final. En el libro sí te cuesta. Como que tú dices, ok, yo necesito más, por favor, necesito más información. Y en la película lo hizo muy bien, creó un buen final. Así que no voy a abundar mucho más en este tema, en esta película, no quiero que se me zafe un spoiler. Véanla, vean la película, creo que todavía debe estar en el cine. El libro es bello, es un libro hermoso, lo voy a seguir repitiendo, y a todo el mundo que me pregunte por una recomendación voy a recomendar este libro, es muy bello. De hecho, tiene un muy buen cast, el elenco de esta película está genial, la música me gusta mucho, creo que es un muy buen trabajo de producción, las imágenes son fenomenales, me encantaron, o sea, me refiero a las ilustraciones animadas, todo, los colores, ay wow, qué película tan linda, de verdad. Así que nada, hasta aquí lo voy a dejar. Dale like, suscríbete, dime en los comentarios si viste esta película, si leíste el libro y qué te pareció. Nos vemos en la próxima. Chao.